Gloria a Dios. En este estudio quiero hablarle del ministerio del Espíritu Santo, ya que es el ministerio más importante que hay de los 5 ministerios y de todos los ministerios, y Él es el que está trabajando ahora. El Espíritu Santo es el ministerio que el Señor Jesús dejó para que trabajara hasta que nos vayamos de esta tierra. Es decir, su misión es trabajar sobre todos los ministerios y sobre la iglesia de Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ha sido designado por Cristo como el mayordomo principal de la casa, o sea, del templo, y el templo, lógicamente, somos nosotros. Y Él es el que quiere trabajar a la par de nosotros. Yo creo que este estudio, de los estudios que hemos estado dando finales, es el último estudio del discipulado. Quiero que usted, hermano querido, tenga en cuenta que si no lo entiende, se va a perder de una enorme bendición. Porque esto es fundamental entenderlo. Eso sí, nosotros debemos de trabajar estrechadamente con el Espíritu Santo en esta dispensación de gracia. Porque cuando entendamos esto, que le voy a explicar, usted va a salir con una comunión distinta con el Señor. ¿Por qué? Porque la misión del Espíritu Santo es estar con nosotros toda la vida, hasta que usted se vaya de esta tierra. O sea, el ministerio de Él es estar a la par tuya, o mejor dicho, en ti, contigo, a la par tuya y sobre ti, para poder llevarte a que vivas una vida excelente espiritualmente. Pero vamos a leer, y voy rápido para poder terminar. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oiga, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Oiga, el mundo no lo puede recibir, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Oyó? El Espíritu Santo tiene como tarea estar en nosotros y ser consolador. Esa palabra es clave. Consolador es paracletos, ¿verdad? Significa consolador. Perdón, paracletos significa consolador en griego, pero también significa uno llamado al lado para ayudar. Quiere decir que el ministerio del Espíritu Santo tiene la responsabilidad de ayudarnos si nosotros le damos a Él, hermano querido, que le damos prioridad. O sea, platicamos, andamos con Él, nos levantamos con Él, lo invitamos a que esté junto a nosotros. Es decir, cada vez que vayamos a orar, invitarlo: mi amado Espíritu Santo, aquí estoy. Quisiera que platiquemos un momento. Quisiera que me digas qué es lo que debemos de hacer en este día. O qué te parece, amado Espíritu Santo, con esta decisión que estoy tomando o que estoy haciendo. Y el Espíritu Santo, como un caballero, viene y te da iluminaciones dentro de ti. Entonces el Espíritu Santo es el abogado asistente también. Significa el cual se encarga de nuestro caso aquí en la tierra. Él es el que está pendiente de eso. Entonces tenemos un abogado en el cielo, que es Cristo, y un abogado en la tierra dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora, el ejemplo del ministerio del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia es que Él trabaja de una manera triple. Y esto es muy importante. Trabaja en nosotros, trabaja
con nosotros y trabaja sobre nosotros. Vamos a explicar cómo es que es esa operación. Por eso, hermano, al trabajar de esa manera, a veces se mira como que está fuera de nosotros. Y de repente se mira como que está dentro de nosotros. Pero Él está dentro de nosotros. Pero cuando va a hacer trabajos está afuera de nosotros. Bueno, le explico en detalle cómo hace este trabajo triple el Espíritu Santo. Ha de hacer otros trabajos innegablemente, pero este es un trabajo triple que hace en una función que Él, hermano, en su misericordia lo hace para con nosotros. Número uno, el Espíritu en nosotros, esto es muy importante, esta es la operación que se realiza cuando alguien cree en Jesús. O sea, el Espíritu Santo inmediatamente lo sella para que la persona sea propiedad de Dios. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, ahí está el Espíritu Santo y dice, yo voy para ahí, se mete. Lógico, en ese momento la persona innegablemente no siente que entró. Pero ya el Señor, en ese momento que esta persona recibió a Cristo, le pone un sello que Satanás sí lo puede mirar. Le pone un sello y dice, no, este es propiedad de Dios. Entonces de hoy en adelante lo vamos a perseguir para que no sepa que es propiedad de Dios. Y empieza a trabajar Satanás, hermano. Al principio, como es bebé, el recién convertido, Satanás ni siquiera puede, hermano, por decirle así, para entenderlo, ni siquiera puede desviarlo, ¿no? Porque hay una protección, hay un cuidado, hay un blindaje. Yo lo veo de esa manera. Es como cuando nace un niño en el hospital, ¿verdad? Se le empieza a dar leche materna, cuidarlo hasta que llega un tiempo en donde ya ese niño tiene que desarrollarse. Ya no puede ser niño. Entonces cuando ya, hermano, empieza a independizarse de esa manera, entonces Satanás ahí empieza a trabajar para que este hombre no pueda aprender, no pueda ser un discípulo del Señor, porque de esa manera lo descubriría. Y la tarea de Él es que nosotros jamás aprendamos nada de Él, ni aprendamos principios, responsabilidades, ni aprendamos cosas que nos van a traer bendición en el alma, en el espíritu, cosas que van a proveernos a nosotros grandes bendiciones. Entonces el Espíritu Santo en nosotros está, hermano, o es cuando viene y sella nuestra vida. Vamos a darle base. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Leemos para darle base a esto que estamos viendo. Vamos a ver, segunda de Corintios 1, 22. Dice así. Dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu. Oiga bien, por favor. Y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Esto es muy importante. El Espíritu Santo es la garantía en nosotros. Otra versión dice las arras de Dios. Wow. El Espíritu Santo es las arras de Dios. Arras es lo que se da como prenda o señal de algún contrato. Eso es lo que es arras. También se dice que es el primer abono dado como seguridad del pago de toda la deuda. Porque nosotros somos deudores. Pero ya Él pagó por nosotros. Cristo en la cruz pagó y nos dio las arras del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo en nosotros es la garantía, es un pago parcial dado por adelantado, el cual garantiza el pago total. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermano! ¿Oyó eso? Por eso podemos decir que las arras es una muestra. Así el Espíritu Santo es la muestra de lo que nosotros vamos a heredar de Dios en plenitud en el siglo venidero. Hermano querido, en la eternidad. Efesios capítulo 1 dice, quiero que vea usted también que esto es muy importante. Versículo 13 y 14 dice,
en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, oiga, y habiendo creído, fuisteis sellados, oiga, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Oyó? Esto quiere decir, hermano, y esto es muy importante, que el Espíritu Santo es la garantía y la seguridad de que vamos a entrar al cielo. ¡Ah, qué maravilla! Por lo tanto, si no lo activo y no lo conozco, quizás puedo pasarlo desapercibido. Porque hay muchas personas que no, incluso ministros como Apolos, que no sabía del Espíritu, y otros que tuvo que llegar Priscila y Aquila y mostrarle y decirle: mira, Pablo, Apolos no ha recibido el bautismo. Ni sé de eso, no sé cómo es eso. Mire, hay apóstoles que ni siquiera saben eso. Entonces quiere decir, hermano, que cuando tú lo conoces, cuando tú empiezas a saber de Él, empiezas a sentir cosas extraordinarias, porque empieza Él a hablarte internamente para que puedas ser direccionado correctamente en el camino donde debes de ser direccionado. Pero esto es maravilloso. Por eso el ministerio que el Espíritu Santo está haciendo, está operando en nosotros. Él lleva como propósito restaurarnos y tratarnos hasta que demos la medida. O sea, hasta que des la medida te va a tratar. Es decir, porque Él va, hermano, no solamente enseñar a sus ministros, sino que también personalmente va a tratar contigo para que de esa manera puedas encajar dentro de lo que el Dios del cielo ha diseñado para su iglesia. Eso es correspondiente a cómo trabaja el Espíritu en nosotros. Número 2, el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Y esto quiero que lo veamos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Leo de nuevo. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora, oiga, con vosotros y estará en vosotros. ¿Oyó? Mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo tiene la tarea de estar con y con nosotros. Por eso, hermano, por revelación, podemos decir que el ministerio del Espíritu Santo con nosotros es para guiarnos, para salvar gente. Eso es lo que, y lógicamente para otras cosas. Pero lo que podemos recibir por hoy, a través de la palabra, es que Él trabaja con nosotros para que seamos certeros cuando vayamos a hablar con alguien. Yo recuerdo en mis comienzos, cuando estábamos haciendo la iglesia acá, y en Los Ángeles también, pero a mis comienzos, mejor dicho, allá en Los Ángeles, California, cuando yo era nada más miembro y miraba cómo se evangelizaba y me hacían participar de eso, recuerdo que cuando iba al parque me sucedía algo extraordinario. Mientras los hermanos testificaban y daban sus testimonios y predicaban la palabra, el Espíritu Santo me hacía ver a la gente que se paraba para escuchar el mensaje. Y de repente yo sentía una voz interna fuerte y me decía: ve donde ese ya lo tengo frito. Ahí va yo, hermano. Cuando llegaba y le empezaba, mire, ni siquiera tenía que hacer esfuerzo. El Espíritu Santo ya lo tenía ahí, pero yo tenía que pescarlo inmediatamente antes de que el diablo devorara, le quitara la palabra. Y de repente, hermano, se convertía. Y así, mire, todo el tiempo que fui al parque a predicar el evangelio, todo
todo el tiempo se salvaba uno o dos personas. Pero me encantaba porque cuando descubrí que él me iba a señalar, iba, pero directo, hermano. Y así trabaja el Espíritu Santo, porque Él es el que va a inducirte. Mire, en este caso, vamos a ponerle base, Hechos capítulo 8, versículo 29 al 31. Oiga esto, por favor. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el evangelista, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Oiga. Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Y bueno, y usted ya conoce la historia, se convierte a Cristo. Y ahí mismo, cuando iban pasando por un charco, dijo el eunuco, ¿y qué impide que sea bautizado? Nada, le dice. Si hoy se hubiera convertido, le hubieran dicho, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Dios mío, hasta el día de hoy no hubieran bautizado al eunuco. Sí, mi hermano, hoy ley de esto, ley de lo otro, y que esto y aquí y allá. No, allá se convertía. Y la señal de que se había convertido a Cristo es que se bautice. Entonces, si usted se ha convertido a Cristo y no se ha bautizado, pues asegúrese, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice la Biblia. Entonces, note usted la importancia del trabajo del Espíritu Santo acá. Felipe, guiado por el Espíritu, para que trabajara con él para salvar al eunuco. También el Espíritu Santo hace el trabajo de enseñarnos para que podamos dar el consejo justo. Por eso dice Juan 14, 26, y esto téngalo como base para poderlo explicar. Dice, porque el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oiga esto, por favor. Y os recordará todo lo que os he dicho. Miren la tarea del Espíritu Santo. Ahora, imagínense si usted tiene comunión con Él. Imagínense si usted, hermano querido, empieza a leer el consejo de Él. Él se siente obligado a enseñarte la sabiduría de Dios. Él se siente obligado a darte el conocimiento de Dios. Él se siente obligado a prestarte los dones de Dios. Porque aquí está, Él va a ser enseñado. El Espíritu Santo tiene la tarea de estar con nosotros. Si usted notó ahí. Y esto es interesante saberlo porque Él tiene la tarea de enseñarnos toda la verdad bajo el rema de Él. También el Espíritu Santo trabaja en estrecha relación con el Padre y con el Hijo para comunicarnos lo que ellos hablaron. Por ejemplo, dice un versículo, léalo, ahí está en la Biblia, desde Mateo a Apocalipsis, dice claramente, hermano querido, de que el Espíritu Santo oye lo que el Padre y el Hijo están hablando allá y viene y lo revela a aquellos que están en comunión con Él. Mire qué maravilla. O sea que si usted desea que Él se manifieste, esto es para todos, para toda la iglesia. O sea, no es para el ministro, para el apóstol, para el profeta, no. Claro, como el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro está metido con el Señor y qué es lo que debe de hacer, buscar, estar en comunión con Él. Lógicamente va a tener la posibilidad de tener palabra revelada de parte de Dios. Por eso la tarea, el compromiso de un ministro es tremendo, más cuando está a tiempo completo. Eso es una enorme bendición porque tienes, hermano, las 24 horas para estar con Él diariamente. Por eso, hermano, es necesario que tengamos comunión con el Espíritu Santo para ser guiados y confirmados como hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo te da testimonio. Como dice Romanos, le voy a leer Romanos capítulo
8, versículo 14, mire qué hermoso esto, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Oyó? Este versículo confirma que el Espíritu Santo trabaja con nosotros para guiarnos. Hermano, y esto es tremendo si usted lo comprende y si usted toma esta enseñanza, esta lección, porque, hermano, al comprender esto, yo sé que no es fácil porque nos han mecanizado, la tradición evangélica mecanizó a las multitudes, a la iglesia misma, a no tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. Yo soy evangélico hace 34, 35 años, hermano. Y he viajado por arriba y para abajo. Y la persona más ignorada, hermano, ha sido la persona del Espíritu Santo. Y es el que debe de no ser ignorado. Claro, esto va a suceder siempre y cuando nosotros tomemos la iniciativa de ponernos bajo la dirección en obediencia con el Espíritu Santo. Como lo hizo Pedro cuando le mostraron la visión. A él le dicen: ve con Cornelio. Oiga, Espíritu Santo trabajando. Y Espíritu Santo lo guió para ir a salvar a la familia de Cornelio. Pero note usted que el Espíritu Santo dijo: ve y no llames inmundo lo que yo ya limpié. Qué tremendo cuando uno mira la comunión estrecha que tenían estos hombres de Dios con el Espíritu Santo. Y que es la comunión estrecha que la iglesia debe de tener. Eso sí, el llamado es andar en el Espíritu. Porque si uno anda en el Espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando tú andas en el Espíritu, ya es otra mentalidad la que se desarrolla en uno. Y por eso es que el Señor desea que andemos, porque de esa manera vamos a poder vencer mucho más las tentaciones. No digo que no nos va a alcanzar. Sí, a veces nos puede alcanzar. Pero lo que estoy diciendo es que si andamos más en el Espíritu, muy pocas veces vamos a caer en tentación, porque la tentación huye cuando tenemos comunión con Dios. Amén. Número 3. El ministerio del Espíritu Santo trabaja también sobre nosotros. Mire, esta es una fase para revestirnos con dones de poder, para que obremos milagros, sanidades, señales, prodigios. Por eso es que el Señor, cuando decidió mandar al Espíritu Santo a esta tierra, por diseño de Él, dijo así en Hechos 1:8: pero recibiréis poder, oiga, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Oyó? Esto nos habla de la venida del Espíritu Santo para dotarnos de poder, para dotar a la iglesia de poder. Cuando vino por primera vez, para que la iglesia ahí empezara el desarrollo de tener comunión con Él. Y así de esa manera desarrollarse en esa comunión. Lo tremendo que yo miraba es que esta fase, cuando el Espíritu trabaja sobre nosotros, se manifiesta una unción especial de poder. Esto atiéndalo, esto es muy importante. Cuando el Espíritu Santo quiere trabajar contigo, y esto puede suceder en el hospital, doctor, contigo, porque yo tengo otro discípulo doctor allá en Bellavista, allá en San Cosme, Corrientes, que también lo he instruido de esa manera, ¿verdad? Y él ha entendido esto, y él, lógicamente, un doctor tiene la dicha y no dicha para las familias de ver partir a la gente. A veces puede tocar o no, doctor. Entonces el varón me preguntaba, y en ese caso, mira, lo bueno que cuando la gente está por partir es más fácil que se convierta a Cristo, es ministerio y la agonía. Entonces lo que debes de hacer es trabajar, y cuando sientas que el Espíritu Santo está sobre ti, para que le digas una palabra certera a ese que ya está para irse, dársela, y ahí Dios se haga de glorificar.
Es un momento, yo no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces. Sí, hermano, incluso mire, para predicar y liberar también el Espíritu Santo trabaja así. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace vida aquel pasaje que dice así en Lucas capítulo 4, y que se hizo vida en el Señor, cuando dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, oiga, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Oyó? Esto es lo que provoca el Espíritu Santo cuando está sobre una persona trabajando. Por eso, cuando uno siente que el Espíritu Santo está sobre uno, escuche, ahí hay que poner manos. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer maravillas, Dios va a sanar. Debe de ser un momento, hermano, en donde usted debe estar a tono con el Espíritu, porque hay momentos, y a mí me ha pasado, cuando le provoco al Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo, yo quisiera ahora trabajar con esa iglesia. Y Claudio es testigo, ahí está él. En Colombia me pasó algo sobrenatural, pero me ha pasado en todas las iglesias donde he estado. Y le digo: Espíritu Santo, hoy quiero provocar bautismo con el Espíritu Santo. Aquí lo hemos hecho también, muchas veces. Y quiero trabajar así, de esa manera. Mire, pero estuvimos en Colombia ahí con 800 pastores. Y después una campaña tremenda. Se lo digo que todo para la gloria y la honra del único que se la merece, Jesucristo. Toda la iglesia que no tenía y no hablaba en lenguas, mire, hasta el que entraba vago recibió el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando tú lo provocas y le dices: Espíritu Santo, yo quiero ahora hacer esto. Entonces yo desde mi juventud aprendí, después de una impartición de un profeta del Señor que llegó a la iglesia y me dijo: muchacho, tenía apenas 18 años, muchacho, vení. Yo estaba ahí como mujer. Me dijo: mira, voy a ahora orar por el bautismo del Espíritu Santo y quiero que tú me ayudes. Quiero que pongas las manos donde a cualquiera que le ponga las manos va a recibir. Por fe me impartió eso. Y miran, cientos de personas. Empecé a poner manos y yo me había asombrado, pero ni siquiera le decía nada. Y empezaba a hablar en lengua a la gente, hermano. Me impartió ese espíritu de fe. Dije yo: aleluya. Y desde ahí dije: Señor, yo quiero ser usado en esta área. Entonces el Espíritu Santo, a medida que fui creciendo, me enseñó a que, hermano querido, poner manos y provocarlo y decirle: Espíritu Santo, quiero que hagamos esto. Él se glorifica. Y aquí está, mire, el Espíritu Santo va a obrar. Entonces esto provoca el Espíritu Santo cuando está sobre una persona trabajando. Por eso entonces, cuando uno siente que el Espíritu Santo está sobre uno, ahí hay que poner manos, porque Dios va a obrar y bautizar con el Espíritu Santo tremendamente, como lo hizo ahí en Hechos capítulo 19, que dice así, versículo 6, dice: y cuando Pablo les impuso las manos, oiga, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y en el versículo 11 y 12 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso, hermanos, llevaban pañuelos o delantales de sus cuerpos a los enfermos. Y los enfermos, oiga esto, y los enfermos, dice, no, y las enfermedades, perdón, los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Oiga eso. Esto solo se puede hacer cuando el Espíritu está sobre en ese momento. No es que va a traer pañuelos y delantales y, no, hermano, tiene que ser un rema. Porque imagínense si no estuviéramos llenos de pañuelos aquí. Porque hay gente que piensa que es traer pañuelos y hasta no. Usted tiene que sentir de que cuando el Espíritu Santo está ahí, es como en mis comienzos aquí en la Argentina, vino un hombre del hospital, su hija estaba paralítica y el Señor le habló y le dijo: ve a hablar con el siervo.
llévale la ropa de tu niña. Y él recibió el rema. En ese momento el Espíritu Santo estaba sobre él para decirle: tu hija va a ser sanado, pero haz esto. Fue a la iglesia, allá estábamos en Neuquén, y entonces me dice, mire, el Espíritu me dijo de que si oramos juntos, porque la Biblia dice ahí, y le digo: ¿tú crees que si oramos por esta ropita el Señor se va a glorificar en ella? ¿Tú estás sintiendo el rema? Sí, ok, pues en el nombre poderoso de Jesús, ve y pónsela y va a ser sana. Fue el varón, hermano, obediente. Increíblemente la niña estaba paralítica y se levantó para la gloria y la honra del nombre del Señor, porque el Espíritu Santo estaba ahí en ese momento trabajando sobre nuestras vidas. Yo sé que hay momentos cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo, por eso no oímos su voz. Y a veces tenemos miedo. Yo a veces he tenido miedo bastante, hermano. Un día estaba en el púlpito en Granbur, allá con mi amado apóstol de Granbur, y de repente estaba predicando, hermano, ante unas 1000 personas, quizás habían ahí, y de repente el Espíritu me dice: ¿ves ese paralítico que está ahí? Ve, levántalo. ¿Te acuerdas, Claudio? Está filmado. Y yo le digo: Dios mío, ya quería evadirlo. Dios mío, ¿cómo hago acá en este clavo? Y aquel hombre ahí. Entonces me bajé, guiado por el Espíritu Santo, pero me dictaba: ora por ese hombre, levántalo. Así, hermano. Mire, cuando dice uno: Dios mío, si no se levanta, como que fuera de uno el clavo. Dice: el clavo del Espíritu Santo. Y me voy, hermano, ahí y le quito las dos cositas. Y le digo: en el nombre de Jesucristo, levanta. Se puso de pie, hermano, el hombre. Y de repente él camina. Y empieza a caminar en medio de la congregación, hermano. Para mí fue algo extraordinario. Lo que trato de decir es de que debemos de aprovechar cuando el Espíritu Santo está sobre. Es un momento específico, porque es como un rema, ¿no? Para un momento específico, una situación específica. En cambio hay evangelistas que Dios está sobre ellos y lógicamente están operando los dones directamente. Pero en este caso, cuando el Espíritu Santo te diga algo, hazle caso, porque Él, hermano, yo lo he oído miles de veces. Y yo que soy muy cuidadoso en eso, hermano, yo no voy a decirle a usted: el Señor me dijo, si el Señor no me ha dicho nada. Jamás me pongo en ese plano como muchos que siempre Dios les está diciendo, y a veces yo no he hablado, dice el Señor. Yo no he dicho nada, y tengan cuidado con eso. Pero cuando uno ha oído realmente la voz de Dios, es certero en lo que hace. Por eso, hermano, para este tiempo final hay un llamado para todo ministro, discípulo, líder, siervo, sierva, para intimar con el Espíritu Santo. Intime con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está profetizado de parte de Dios que viene un derramamiento sobre todo hijo de Dios, de una unción profética para hablar de parte de Él. En Hechos 2, conocido, 2:17 y 18, dice: Dios que va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramará de mi espíritu en estos días, y profetizarán. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar sobre todo el combo de la familia, sobre todo hijo de Dios. Oiga eso. Aparte dice que se va a derramar. Esta palabra me impactó un día cuando la leí hace muchos años. Dice que se va a derramar. Derramar quiere decir que se va a salir de todo lo cuadrado, de todo lo que está calculado, de todo esquema. Hermano, derramarse es que va, hermano, mire, exuberante. Es como cuando usted le echa, hermano querido, agua a un vaso y se derrama. Imagínese. El rey va a derramar, y esto es tremendo a la figura. ¿Sabe por qué? Se me está viniendo en este momento la figura, porque en la antigüedad, cuando, hermano, un rey, cuando tú ibas a visitar a un rey, y el rey llegaba con el maestresal ahí y le decía a ese que está ahí, al que sentó en su mesa, le echaba el vino, y venía el maestresal y el vino se derramaba el vino hasta que se derramaba en la mesa. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba:
usted es bienvenido a mi reino. Y Cristo, por el Espíritu Santo, está diciendo: tú eres bienvenido, me voy a derramar en ti para que hagas y obres milagros, prodigios, señales y maravillas. Ahora, cuando el maestresala, el rey le decía no, y no se derramaba, decía: tú no eres bienvenido a esta casa. Qué tremendo, hermano. Note usted lo maravilloso que es esto. Entonces dice que se va a derramar. Entonces está llegando el tiempo donde nos van a extender, o sea, donde nos vamos, a extender para romper todos los límites. Ya está sucediendo en mi persona. Estamos rompiendo todos los límites. ¿Por qué? Porque Dios es el que mueve los tiempos. Dios es el que hace lo que Él quiere con nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en, con y sobre nosotros. Lo triste es que el Espíritu Santo, lo que le decía, ha sido la persona más ignorada por los creyentes del último tiempo. Y yo espero que usted a partir de hoy ya no lo ignore. Por lo tanto, esa ha sido la razón de la falta de poder. La falta de poder, de sabiduría de Dios, de conocimiento de Dios, de que no hayan milagros creativos, de que no hayan milagros de salvar almas, porque usted sabe que salvar un alma es un milagro. O que alguien cambie, por ejemplo, a través de la palabra de Dios, hermano, es un milagro más grande que se levante un paralítico. No hay cosa más grande, hermano, que ver a alguien transformado por la palabra. Eso es más grande que un milagro, porque un milagro, Dios ha hecho miles de milagros en medio del pueblo. ¿Y cuántos le han agradecido? Ya cuando, hermano, ha pasado el tiempo, hasta se han ido de la iglesia y se han vuelto otra vuelta a sus vicios y a sus cosas. ¿Por qué? Porque no les ha garantizado absolutamente nada. El milagro, como los 10 leprosos, el Señor los sana y después pregunta: ¿cuántos regresaron? Regresó solo uno. Pero cuando Dios te transforma, te cambia, hermano, te cambia para toda la vida, te libera para toda la vida, quita el vicio para toda la vida y te hace una nueva persona. Es un milagro maravilloso. Por lo tanto, hermano, debemos de entender claramente este principio, porque el Espíritu Santo ha sido la persona más ignorada de los últimos tiempos. Entonces, esa es la razón de la falta de poder. Aparte, se ha ignorado el papel, y esto, escúcheme, yo voy terminando. Aparte, se ha ignorado el papel de padre que realiza el Espíritu Santo en la tierra. Recuerde, el Espíritu Santo es el perfecto padre que no hemos tenido en la tierra. Cuando un cristiano, porque hay muchos cristianos que no tuvieron padres, otros tuvieron padres, pero los padres nunca fueron padres. Nunca tuvieron un padre que, como hoy nosotros con nuestros hijos, es tipo bien aventurado, que tiene un papá que está con él, papá que lo ayuda, un papá que, hermano, etcétera. Pero hay hijos que no han tenido padres. Esos hijos, hermano, que tienen padres, se desarrollan mucho mejor, porque usted sabe que psicológicamente está probado de que la falta de paternidad es lo que hace estragos en la vida de una persona. Y esto es lo que debemos de enseñar a nuestra juventud y a la iglesia, porque el Espíritu Santo es el perfecto Padre que no hemos tenido en la tierra. Yo con el Espíritu Santo, con mi amado, hemos pasado momentos tremendos. Qué lindo es llorar junto a Él y ser respaldado, porque el consuelo es tremendo, hermano. Lo triste es que la iglesia no lo ha adoptado como tal. ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que dijo el Señor. Mire qué tremendo. El Señor les dijo, se me están viniendo muchos pensamientos hermosos del Espíritu, de la palabra, pero en Juan 14:18 quiero leer. Dice, y después le explico lo que se está viniendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Cuando el Señor dijo estas palabras, era porque los discípulos sentían que ya no iba a haber un Padre. Sentían, cuando Él dijo que se iba, sentían que se iban a quedar solos. Papá no va a estar. Tremendo eso, hermano. Por eso debemos de enseñarle a nuestros hijos, porque nosotros, si no viene el Señor, vamos a partir. Pero enseñarle a nuestros hijos que el verdadero papá es el Espíritu Santo. Y que Él me puso esta parte para enseñarte esta otra parte. Y decirle, mira hijo, yo le he dicho a mis hijos así, esta es mi parte como hombre, pero la otra parte la va a hacer el Espíritu Santo. Debes de depender de Él. Debes de saber que Él es nuestro Padre, tuyo y mío. Y quiero que cuando yo parta, te agarre de Él. Dependa de Él. Porque los hombres partimos. Y cuando tú hablas y lo entiendes al Espíritu en esa fase, oh, es tremendo. Porque muchos no tienen padres, pero no se han dado cuenta que hay un Padre acá. Y los discípulos lloraban, decía el Señor, no, dijo, no os dejaré huérfano. Vendré como Padre a través de mi Espíritu, para que vosotros seáis confortados. Porque Él es el perfecto Padre, pero debemos de adoptarlo como tal. Por eso dice Juan ahí, hermano. Entonces esto quiere decir que Jesús vendría como Padre a través del Espíritu Santo. Por eso yo creo que los ministros, como la iglesia, sufriría menos si entendiera el verdadero papel del ministerio del Espíritu Santo y tuviera más comunión con Él. Sí, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor mandó al Espíritu Santo, oiga esto por favor, para muchas funciones a la tierra. Note, el Espíritu Santo fue enviado para muchas funciones de la tierra, pero una de las más tremendas fue para que fuera un Padre consolador. Para eso lea Juan 14 del 16 al 18, Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7. Ahí se menciona la palabra que resalta del Espíritu Santo, el consolador. Mire, en todos estos versículos resalta a la persona del Espíritu Santo como el que va a ser el consolador. El consolador, escuche bien, es aquella persona que disminuye el sufrimiento o la pena de alguien porque alivia y conforta. Ese es un consolador, te alivia, disminuye el sufrimiento. Ahora, si tú no tienes comunión, si tienes sufrimiento, el sufrimiento se te va a ir hacia, hermano, al borde. Pero cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te abraza, Él te dice, Él te habla, y de repente te lleva la palabra y te da una palabra, hermano, certera, o te lleva una predicación y dice, Dios mío, gracias, como en esta noche, gracias Padre, porque me estás hablando, o en este día, en esta mañana, no sé a qué horas estás escuchando este mensaje, pero el Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero ser el Padre que nunca has tenido, para que ya no sufras más. Y si sufre, va a ser en breve lo que va a pasar, porque mi yugo es fácil, como decía Jesús, y ligera mi carga. Y Él mismo, hermano, está aquí hoy para hacer eso. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es tan grande, que hasta el que se atreva a blasfemar contra Él no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es culpable de pecado eterno. Wow, qué tremendas palabras, dignas de leerlas. Marcos capítulo 3 versículo 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Oiga esto, perdón. Sí, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Wow, qué fuerte es esto, hermano. Lucas 12:10 dice, y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, se le perdonará,
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Oiga, hermano, oiga qué grande es este misterio y el ministerio del Espíritu Santo. Oiga eso. Conclusión: todo ministro como iglesia debe depender exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque eso nos permitirá ver grandes milagros, sueños realizados y metas alcanzadas. Y yo quiero que usted sea parte de esto, hermano. Y aquí está. Por eso los apóstoles lo hicieron de esa manera. Incluso podemos ver que cuando se depende del Espíritu Santo, Él saldrá a nuestro encuentro para dirigirnos al objetivo correcto. Y este es el último verso que le cito para que entienda cómo trabaja el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16. Mire esto, por favor. Versículo 6 y 7. Pasaron, va Pablo como misionero. Versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Oyó? Esto quiere decir, en otras palabras, que el Espíritu Santo usará cualquier circunstancia para guiarnos por el camino que Él quiere que transitemos. A veces el Espíritu Santo dice no. A mí me ha dicho muchas veces, incluso me ha dicho: por ese no ores. Así me lo ha dicho. Y Señor, pero ¿cómo? No, por ahora no. Y yo me he quedado asombrado, hermano. O no vayas a tal lugar, o no vayas al otro lado, o no prediques ahí. Y digo, pero me ha quedado así, pero bajo convicciones. A veces el diablo también me ha dicho: si vas ahí, te mato. En Ecuador me decía así cuando me montaba al colectivo y iba para las montañas: si vas, te mato. Y yo decía: a mí nadie me puede matar, porque el dueño de la vida es Cristo Jesús, aleluya. Y entonces me iba y Dios se glorificaba, hermano. O sea, el Espíritu Santo es el que va a cruzarte. Se va a cruzar, pero si tienes comunión con Él. Si no tienes comunión con Él, se cometen más errores cuando perdemos esa comunión. A todos nos ha pasado, a mí también. Pero es bueno volver con todo para que Él se glorifique. Cierre sus ojos, vamos a orar delante del Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este estudio maravilloso. Oh Padre, glorifícate. 5 minutos y nos vamos. Mira a los que están escuchándonos por la radio, Señor. Aquellos que nos están viendo también. Usted que quizás no conoce al Señor, y lógicamente no lo conoce porque el Espíritu Santo no lo ha tocado, pero hoy el Espíritu Santo está aquí y quiere intervenirlo a usted. Y lo hizo y lo dirigió a oír este mensaje porque Él quiere obrar poderosamente en su vida. Si usted quiere realmente que el Espíritu Santo haga la obra completa en usted, reciba a Cristo. Y ahí va a empezar el trabajo de Él en, con y sobre su vida. Si usted lo hace, solamente tiene que decir una oración nada más. Si usted quiere hacerlo, haga esta oración y diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones y entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo en el nombre de Jesús. Si tú has caído, estás fuera, apartado, porque te descuidaste, contristaste al Espíritu Santo, este es el día para que tú puedas volver a Él y de esa manera empezar a activarlo y volver otra vuelta a la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia. Ven a Él. Si estás enfermo ahora, en el nombre de Jesús, sano para la gloria del Señor, y Él se ha de glorificar en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por cada uno de los que están viéndonos. Glorifícate, Señor. Obra en aquellos que no tienen Padre ahora mismo, Señor. Que tu Espíritu Santo les dé la señal para que de esa manera puedan intimar con Él y así volver otra vuelta a esa comunión maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús, desde aquí los bendecimos para la gloria de tu nombre. Amén y amén.